esta noche es el último curso de estas sesiones. Yo espero que hayan aprovechado para aprender muchas cosas. Claro que no era una formación como tal, era más descubrir muchísimas posibilidades. Hay mil más por ver, pero pues tenemos que hacer una elección de unas cosas interesantes que podemos ver. Alors, para terminar esta noche, ¿qué vamos a ver? Vamos a seguir con el ejercicio de la semana pasada, aunque vamos a hacer algo nuevo. Y vamos a trabajar esta noche una comunicación entre Windev Mobile y WebDev, o podría ser entre Windev Mobile y WinDev, es la misma cosa. ¿Okay? Y gracias a los web services. Alors, los web services es una tecnología muy práctica que se está empezando a desarrollar más cada día a nivel internacional y mundial. Entonces, esta noche vamos a mirar cómo, de manera muy sencilla, podemos crear un web service conectado a un proyecto y cómo podemos aprovechar y recuperar este web service en Windows Mobile para sincronizar las cosas. Y para terminar, pues vamos a tener como una sorpresita. Vamos a ver una cosa bien interesante que va a durar como 3 minutos, pero que les van a mostrar por qué es interesante realmente actualizar a la 18. Pues primero tener la licencia de Windev, pero pues los que lo van a comprar directamente van a tener la 18 y los que ya la tienen, cuál es realmente uno de los grandes intereses de pasar a la 18. Van a ver una demo de 2 minutos, pero realmente es algo espectacular. Ok, alors, ¿cuál es el propósito de esta noche? Acá les estoy mostrando un proyecto que hemos visto varias veces, que se llama iFacture, ¿ok? Que es un proyecto que permite entonces de gestionar facturación online. Y lo que vamos a hacer es que sobre este proyecto vamos a crear un web service. Alors, para un tema de sencillez y para evitar de tener multicódigo, multiconfiguración, que para no perder tiempo, vamos a crear un proyecto nuevo y donde vamos directamente a conectarnos. Alors, la idea de lo que vamos a hacer después nos va a permitir desde Windows Mobile de conectarse según conexión autorizados que tenemos ya en iFacture y, por ejemplo, recuperar una lista de empresas que ya están en el software y también una cosa muy interesante, hacer una actualización de una imagen desde iPhone, iPad o Android. Yo lo digo porque no es tan sencillo, no es que sea algo complejo, pero con los web services se hace las cosas de manera mucho más sencilla. Ok, entonces para esto vamos directamente acá como lo pueden ver, tenemos una estructura que no me deja abrir porque ya está abierta del otro lado por la otra aplicación. Ok, pero no pasa nada. Vamos a ver un poquito, aquí está. Ok, entonces como mi estructura ya está abierta por la aplicación Web Servicios, no me la deja abrir acá. Es lógico para que dos personas no estén haciendo cambio sobre el análisis. Ok. Entonces, por el momento vamos a salir de iFacture, que no nos va a servir más para hoy. Y vamos entonces a crear un proyecto nuevo. Alors, este proyecto lo vamos a crear desde WebDev, podríamos hacerlo también desde WinDev, va a ser exactamente la misma cosa. Por una razón sencilla es que no vamos a utilizar WebDev o WinDev, esta noche vamos a utilizar una de las dos herramientas que nos permite, en este caso, desarrollar web service. Entonces, vamos a ponerlo acá en My Site y lo vamos a llamar iFacture
y facture WS para diferenciarlo del proyecto como tal. Ok, acá no vamos a utilizar Internet Site, pero vamos a decir que es entonces un Web Service, ok. Y por defecto vamos a crear entonces un proyecto blanco. Ok, acá si eventualmente asociado a esto puede ser un Dynamic Web Dev Site. Yo dejo todo esto por defecto. Ninguna información a este nivel. Vamos a dejar entonces en español. Hop, pardon. Sacar el inglés. Ok. Y acá vamos a decir que vamos a utilizar una base de datos que ya existe. Entonces, el análisis de una base de datos que existe. Entonces, por esto, vamos a buscar un análisis. Alors, no me tengo que equivocar. C'est mes sites e-facture es esta. Vamos a verificarla acá. My site e-facture e-facture.ana y aquí tenemos el fichero de análisis. Exactamente. Ok. Bueno, esperamos un segundo. Sí, lo que pasa es que no me la tomó porque yo la tengo abierta también. Alors, yo la estoy cerrando. Alors, vamos a cambiar Project. Vamos a ir en análisis y de nuevo vamos a seleccionarla acá. ¿Por qué no me la coge? Alors, tendrías que cogérmela. Display. Toolbars, pardon. Pens. Y análisis. Acá está. Acá está. Ok, vamos a volver a... Es como RAW. Ok. Ya la tengo. Solamente tiene que hacer clic sobre el análisis. Ok. Y me dice que el análisis está en Read Only. Lo que a este nivel está muy bien. Alors, voy a volver a abrir la otra base de datos. Alors, lo que vamos a tener que hacer ya para empezar a desarrollar un web service son unos procedimientos. Web service técnicamente son unos procedimientos globales, ¿okay?, que debemos tener, que van a permitir después de poder llamarlos o comunicar con ellos. ¿Okay? Técnicamente, normalmente un web service, acá como lo están viendo, tengo una configuración web service, no tiene páginas. Ok, entonces procedure, vamos a hacer un new set de procedure que vamos a llamar P-Web Service, que es un procedure global.
Muy bien. Alors, la primera cosa que vamos a hacer dentro de esto es declarar una estructura. ¿Ok? Una estructura es un elemento que vamos a poder utilizar para trabajar con Web Service, ¿ok? Y que va a incluir distintos campos. Entonces, vamos a llamar esto ST Enterprise SAS is Structure. Como lo pueden ver acá, lo tenemos. ¿Ok? Y acá vamos a decir que ID Enterprise SAS is INT. Vamos a poner, lo voy a poner como lo tengo en la base de datos, es la mejor solución para después hacer un match sencillo, is string, ¿ok? Voy a recuperar mis campos, técnicamente acá, si vamos en Enterprise SAS, abro mi análisis de nuevo, que está acá, Enterprise, tengo ID Enterprise SAS, tengo nombre empresa Enterprise y foto imagen. ¿Okay? Vamos a guardar la misma información. Y de manera a que el sistema haga un match muy sencillo. Ok, y acá vamos a definir una imagen, una variable que se llama photoImage, que va a ser un buffer, ¿ok? Dentro de nuestra estructura tenemos un ID, tenemos una cadena y un buffer. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Con esto no vamos a utilizar todo lo que tenemos. No tiene sentido de pasar tiempo a hacer todo esto. Ok, hemos declarado nuestra estructura. También vamos a declarar una variable. Ok, vamos a llamarla ID utilizateur is int. Ok, como una variable usuario. Ok, y acá vamos a hacer como ya uno lo han visto en la web. En la web tenemos un declare web context, que es un contexto web. Para el tema de Web Service podemos declarar un Web Service Context que nos va a permitir de guardar una variable en memoria. GN ID usuario. Ok. Eso es para la declaración de mi Web Service que tengo acá. Entonces tengo una global variable y tengo una estructura que ha sido declarada que se llama entonces STC Enterprise SAS, que contiene el ID Enterprise SAS, el nombre de la Enterprise y la foto. Es un poquito como una clase para los que trabajan en modo objeto. La diferencia es que acá la estructura es un elemento preparado para trabajar con la parte Web Service.